Hay conversaciones que marcan un antes y un después. Esto es Charlas con Impacto. Charlas con Impacto. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas con Impacto, el podcast de innovación y tendencias de AEXA. Como sabemos, todas las industrias tienen particularidades. El BPO y la recuperación de cartera no es la excepción. Nosotros reconocemos cuáles son nuestras particularidades, pero hay una que nos caracteriza y además es muy importante para la industria. Son las áreas de entrenamiento. Por eso hoy estamos con Roberto Acosta, gerente de entrenamiento de AEXA. Roberto, bienvenido a Charlas con Impacto, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias y pues nada, muchísimas gracias por la invitación y tenerme en este espacio aquí a hablar un poco de esto que nos apasiona tanto. Robert, como lo mencioné al inicio del podcast, las áreas de entrenamiento para la industria son bastante relevantes. Y aunque pueda parecer evidente, quisiéramos escuchar por qué áreas de entrenamiento, además robustas como en nuestro caso, en la industria BPO y de cobranza. Creo que pasan dos cosas que son muy importantes para, digamos, poder responder esa pregunta del por qué tan robustas. Lo primero es la cantidad de personas que ingresan a este tipo de compañías. Digamos que nosotros entendemos que la industria es extremadamente ágil y el movimiento que tienen hace que nosotros como área necesitemos ser un área robusta. Llega mucha gente y nosotros necesitamos que esa mucha gente llegue muy bien capacitada a las operaciones. Entonces esto hace que el área tenga que no solo digamos que mejorar sus capacidades técnicas, sino también mejorar en robustez, o sea, cantidades de personas para poder atender las grandes necesidades de la compañía. Y lo otro es la agilidad o digamos que la velocidad con la que cambia la información en la misma industria. Nos pasa que la información que hoy estamos manejando para uno X o Y proyecto no sea la misma información del siguiente mes. Esto hace también que necesitemos personas listas y dispuestas para poder atender esta necesidad. La velocidad del cambio de la información hace que nosotros tengamos que estar ahí mismo. Entonces, no podemos permitir que llegue una información, que esto cambie en la industria, llegue una nueva normativa, sea lo que sea de información, y nosotros como área no estemos listos para hacer los cambios rápidos, porque entendemos que esto podría tener un impacto en el servicio final a un cliente o en el servicio a un cliente externo. Entonces, para nosotros es muy importante que el área sea así, o sea, que el área sea robusta en esas dos cosas, no solo en cantidad, sino en una calidad tremenda de atención, digamos que a las necesidades puntuales de las operaciones. Claro, y ahora que te escuchaba hablar, pensaba en la denominación. Hablamos de capacitación y de formación, pero ¿por qué hablamos de entrenamiento? Entrenamiento nace hace más o menos unos 2 años, o sea, el nombre como tal de entrenamiento. Esto sale de una reunión con la presidenta de la compañía, con la doctora Floralba, y nosotros en una sesión de ideación que tenemos con ella, esto al final es supremamente interesante y bello, entendiendo que ella hace parte de todos estos procesos. Nosotros tratando de darle como un significado diferente a lo que es como tal el rol y el área al interior de la compañía, empezamos a hablar de lo que es capacitación, formación, pero entendíamos que el área no hacía solo eso, o sea, nosotros no solo hacemos el proceso. Entonces, lo que se entendía como capacitar y formar era cumplir con algo. En esa sesión de ideación entendimos que lo que en verdad nosotros hacemos es entrenar a las personas, entendiendo el entrenamiento como el proceso de formar a una persona y llevarlo a su mejor desempeño constantemente y durante un periodo largo del tiempo. Un entrenador nunca, digamos que deja a su entrenado, por así decirlo. Y acá pensamos en grandes ejemplos de muchas industrias y los grandes atletas, los grandes, puede ser cualquier cosa en este sentido, le agradecen a alguien, gracias a mi entrenador que me llevó a... Entonces nosotros quisimos darle una denominación totalmente distinta a esto y que en verdad el entrenamiento se volviera un proceso continuo de todos los días que mejorara las capacidades de las personas, digamos que constantemente. Por eso hay un cambio en la denominación del área y por eso hoy somos área de entrenamiento. Ahora mencionas el acompañamiento de la alta dirección, que me parece es precisamente algo que ha hecho que todas las áreas de la compañía pues sean sólidas, sean robustas, tengan sinergias. Esto nos ha llevado a cierto posicionamiento y tal vez no seamos la más antigua, pero sí somos precisamente la empresa más sólida y tal vez la más reconocida de la industria de la cobranza.
En algunos escenarios hemos sido reconocidos como la escuela de la industria. Eso además, esa denominación o ese reconocimiento, pues tiene cierta responsabilidad. ¿Cómo has visto tú el camino del perfil de los asesores a través del reconocimiento que tenemos como la escuela de la industria? El camino de los asesores creo que ha sido un camino también de la compañía. Parte de la idea de profesionalizar lo que son las cobranzas. O sea, para nosotros, y esto en verdad viene de una idea de la alta gerencia, se entiende el asesor como un profesional en cobranzas. Y esto creo que ha sido una gran responsabilidad que se transmite a nosotros como área de entrenamiento, porque nosotros vemos el proceso de aprendizaje sobre las cobranzas como eso, como una profesión. Entonces nosotros nos entendemos a nosotros mismos como una universidad al interior de la compañía o como un proceso literal robusto que está profesionalizando a personas. Entonces, para nosotros es muy importante no solo estar, digamos que a la altura de eso, sino que no solo la compañía lo vea de esa forma, sino las personas cuando ingresan a la compañía sientan esa diferencia. Hace parte de lo que nosotros les decimos. Literal, nuestros discursos iniciales son bienvenidos, ustedes no llegan a una empresa cualquiera, o sea, acá literal, ustedes van a aprender de esto como una profesión y necesitamos se sientan así. Por eso tratamos de hablar de cosas muy importantes con ellos y es cómo ellos mismos se están entendiendo y que quieran dar ese nivel, porque si ellos mismos no están en la disposición de querer dar un nivel distinto en su rol, digamos que va a ser muy difícil. Nuestra primera parte desde el área de entrenamiento en ese ejercicio ha sido hacerlos entender que van a ser profesionales en cobranza. De ahí ya viene todo el proceso formativo en donde se convencen que son profesionales en cobranza y cuando lleguen a las operaciones van a hacer un trabajo tremendo en esto. Y esto no es un trabajo solo de la parte inicial. Esto es vuelve y juega, así como lo dice, lo hablamos ahorita en temas de nombre. Esto es un ejercicio de día a día, de día a día. Ahí digamos que creo que eso ha sido como el gran cambio que nosotros hemos podido ver y la gran responsabilidad que tenemos también con la compañía de mantener ese nivel alto sobre los profesionales de cobranza. Es darle un propósito a la gente, ¿no? Sí, total. Creo que la cobranza a veces se puede ver como una industria de temporalidad, pero cuando tienes un propósito y te vinculas, logras objetivos personales también, ¿no? Y eso es muy importante. Sí, total. Ahora que hablabas también de cambios y de agilidad, pues hemos visto también que en términos o más bien en temas de formación, hasta las universidades están evaluando sus modelos y hasta sus modelos de negocio, ¿cierto? En la educación que podemos denominar de pronto no tan tradicional o no tan formal como este tipo de procesos de entrenamiento que son seguramente formación para el trabajo, ¿cómo hemos visto también ese cambio, esa evolución? ¿Cómo hemos replanteado de pronto esos modelos? Nosotros hemos venido entendiendo, así como lo dices, que las mismas entidades que se enfocan en formar a las personas han hecho muchos cambios al interior de ellas mismas, ¿sí? Desde sus estructuras. Nosotros hemos tenido que también acoplarnos a esos cambios. Entonces, esto ha sido adquirir, digamos, distintas habilidades al interior del área de entrenamiento, en donde hemos tenido que incorporar distintas herramientas y metodologías para poder estar a la vanguardia. O sea, si nosotros siguiéramos capacitando como capacitábamos hace mucho tiempo, no tiene ningún sentido. No lo lograríamos, creo. O sea, no lograríamos dar el nivel que necesitamos dar en respuesta a lo que necesitan las operaciones. Entonces, nosotros hemos venido incorporando distintas herramientas, como lo mencionaba hace un rato, en temas, ejemplo, algo que hoy es básico en el nivel en la industria como tal, y es acoplar videotutoriales o incorporar en nuestros procesos formativos videotutoriales. Hoy suena como, pues claro, eso es obvio, ¿sí? O sea, como así, ¿no lo ven? Antes, obviamente, esto no se trabajaba tanto al interior de la compañía. A la hora de nosotros incorporar, digamos que estas distintas habilidades, pues hacemos que esto cobre un valor diferente. Es llevar la información mucho más rápida, mucho más práctica, poder tenerla alojada, tener repositorios de todo esto, que las personas las puedan ver. Creo que por esto existen grandes plataformas hoy en día que se
crean pensando, digamos, que en estas distintas herramientas, y nosotros hemos venido teniendo este modelo medianamente híbrido, ¿sí? Sin dejar a las personas en su espacio y aula formativa, pero también que te queda posteriormente a ello. Entonces, ¿cómo hacemos una integración de las dos que se potencien? Porque al final lo que necesitamos es sacar el mejor provecho de ambas. Entonces, creo que ha sido un gran ejercicio también que hemos tenido de entender lo externo para acoplarlo obviamente acá y sacar el provecho del talento que tenemos al interior. Y ahora que hablas precisamente de esos cambios también, no solo en las metodologías, sino en las herramientas, pues hablamos seguramente de digitalización y pues de nuevas tecnologías. ¿Qué está haciendo el área de entrenamiento en esa misma dinámica? Nosotros venimos acoplando, creo que esto ya es, el que no lo esté haciendo se está quedando y esto es una realidad. Nosotros venimos incorporando herramientas con IA al proceso formativo. La integración de todas estas herramientas hacen que no solo repensemos nuevamente el modelo, porque si hoy teníamos X o Y herramienta, ya estamos repensando si nos funciona esa herramienta y esto es muy rápido y tiene que ser muy ágil. Pero el acoplar, digamos que estas distintas herramientas sí ha hecho que nos preguntemos cómo podemos mejorar la calidad de la entrega de la información a las personas que llegan al interior y cómo esto les ayuda a hacer mejor su labor al interior de la empresa. Esto para nosotros ha sido, digamos que un camino de aprendizaje. Aquí nos integramos muchísimo con distintas áreas. Nosotros, digamos que desde el área de entrenamiento, entendemos que no funcionamos solos. Nos integramos con áreas como innovación para desarrollar muchas herramientas que hoy sentimos son diferentes. Y esto nos genera a nosotros un orgullo tremendo. Porque cada vez que hablamos de esto, sabemos que las personas literal quedan con cara de wow, están haciendo... O sea, están en esto y nosotros sí. O sea, en verdad hemos logrado hacer algo que es totalmente diferente. Porque sí es acoplar una herramienta, de ejemplo, como esto, la IA, a nuestro proceso formativo, es cómo la acoplamos. Y algo importante es, se tiene que poder utilizar para potenciar las habilidades humanas. ¿Cómo lo hacemos? Y estas son las grandes preguntas que nos hacemos todos los días para poder dar lo mejor y en verdad que las personas sientan que la habilidad se les desarrolla y que no dejamos al ser humano de lado. Creo que la empresa tiene una filosofía desde su alma y su inicio y es las personas son lo más importante. Entonces, si bien acoplamos distintas herramientas, pues cómo no deshumanizamos a la gente en este proceso. Entonces, ha sido un gran esfuerzo. Ha sido un gran camino y ha sido un gran reto, obviamente, también el incorporarlas, pero el proceso de aprendizaje interno ha sido tremendamente gratificante. Acabas de mencionar algo muy importante y es la intención con la que se implementa una tecnología o una herramienta. Eso habla de estrategia, ¿no? No es solo poner a disposición del personal la tecnología, sino es entender en dónde realmente va a aportar valor. Total. Y de pronto en áreas de entrenamiento no era tan evidente cómo vamos a disponer esta tecnología para que refuerce y aporte valores pues eficientemente. Por eso ahí me parece que hay un aporte bastante importante. Pero también hablas de un reto y es la agilidad, ¿no? Y hablas, por supuesto, de agilidad sin perder calidad. ¿Cómo has logrado que estas dos, pues digamos que estos dos aspectos que podrían parecer un poco, pues además son muy importantes, pero podrían parecer encontrados, ¿cómo hacemos para que sucedan, para que lleves a una persona bien entrenada a la operación con agilidad sin perder calidad? Creo que la respuesta a eso es sencilla, pero la ejecución es lo que es todo un reto. Y es cómo incrementar la práctica dentro del proceso formativo. Al final, la idea de no sacrificar la agilidad por la calidad radica en lograr hacer eso en el momento en que las personas están en el proceso de entrenamiento. Eso es lo que hemos hecho durante todo este tiempo y es ver cómo logramos que las personas practiquen mucho antes. Esa es la respuesta. O sea, la respuesta ha sido encontrar distintas maneras con metodologías, herramientas, distintas formas en donde ellos logren practicar previo a la entrega a las operaciones. Pues qué interesante, Roberto, porque hace un momento mencionabas el acompañamiento que se da desde entrenamiento, no solo en estas etapas iniciales, y ahí te quería hacer esta pregunta y es, entonces, ¿el entrenamiento en AEXA es más que una etapa dentro de tu vida laboral? Sí, claro que sí. Nosotros en verdad acompañamos
a todas las personas que ingresan a la compañía y usualmente claramente enfocados en los negociadores durante todo el proceso en el que están en la empresa. Esto es no solo por lo que mencionaba al inicio, en donde llega distinta, no sé, tipos de información a las operaciones. Nosotros ahí tenemos que estar constantemente con ellos, pero en el día a día, uno de los grandes aciertos también ha estado en estar todos los días con ellos en las operaciones. Entonces esto no es solo la parte inicial, esto es constante. Entonces nosotros hacemos parte del día a día de las operaciones, de los asesores. Entonces para nosotros es muy importante y ha sido muy importante estar, digamos que en todo ese proceso con ellos. Y mira qué chévere, ahí quisiera hacerte una pregunta que tiene que ver mucho con los procesos de innovación. Y como lo acabas de mencionar, ustedes que están allá en la operación también pueden detectar oportunidades, les llega información, les llegan oportunidades precisamente que pueden ser convertidas en ideas. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué han hecho en ese aspecto? ¿Han podido implementar soluciones, por ejemplo, frente a necesidades que tenga la operación? Claro que sí, y no solo eso, sino ha mejorado muchísimo la comunicación, porque cuando nosotros nos veíamos apartados, digamos como no tan inmersos dentro de las operaciones, carecíamos de información relevante para poder tomar decisiones. Esto fue entender las necesidades de la operación dentro de la operación y mejorar la comunicación entre áreas como operación y calidad al interior de la compañía es vital. Entonces, si nosotros no estuviéramos allá, perderíamos información valiosa. Claro. Estar hace que obtengamos información totalmente valiosa para tomar mejores decisiones y mejores implementaciones, porque al final podemos salir con muchas ideas. La realidad es que las operaciones necesitan que ejecutemos rápido y ahí, digamos que dentro de ellas. Entonces, eso ha logrado hacer que la comunicación entre todas las áreas funcione muchísimo mejor. En este punto voy a ofrecer una disculpa anticipada si de pronto por temas de confidencialidad no puedes revelar mucha información, pero me gustaría de pronto que nos contaras cuál es esa salsa secreta que tiene el entrenamiento en AEXA. Bueno, la salsa secreta que nosotros tenemos ha sido encontrar un método, ¿sí? Esto ha sido muy importante para nosotros. Nosotros, si bien hemos sido expertos y esto hace parte de, digamos que el ADN de la compañía durante muchos años, lo que sí hemos logrado hacer en este momento es encontrar un método para enseñar negociación. No voy a decir claramente el método, ¿sí? Esto es, qué pena la audiencia, pero el método para nosotros ha sido muy efectivo porque lograr encontrarlos paso a paso sí hace que el nivel sea muy similar. Nosotros tenemos que salir sabiendo lo que la persona aprendió de su proceso formativo. Antes eso no era tan claro, hoy cada vez es más claro. Entonces, este ejercicio de lo que tú dices, la salsa secreta, ha sido el lograr estructurarlo, lo cual se ha hecho durante, yo puedo decir a hoy, ya llevamos 2 años en este proceso. No es un proceso estático, esto cambia en el día a día y ha logrado evolucionar. Nos hemos dado cuenta que a la salsa secreta le hemos tenido que añadir distintos ingredientes, que creo que es lo que nos hace el día a día de estar en campo en las operaciones. Claro, al final, método. Digamos que ahí es donde podríamos decir que tenemos ese valor diferencial en el entrenamiento. Método y la medición del método. Okay. Porque si no tenemos cómo medirlo, no funciona. Claro. No es solo salir a hacer. Es que después de salir a hacer, tengo que probar y medir si sí funciona. Entonces, las veces que hemos logrado ver que esto sí funciona es cuando hacemos un pequeño cambio y vemos la diferencia en métricas. Esto también ha sido un cambio importante en el área de entrenamiento y es que hemos medido todo. Y al final partimos de los hechos de, digamos que, alinearnos con la filosofía corporativa y es que lo que no se mide no lo podemos controlar ni mejorar. No es susceptible de mejora. Entonces, más o menos no solo vamos pero con mediciones. Entonces, parte de la importancia y el secreto del método es la medición del mismo. Claro que sí, muy importante. Creo que ese también podría configurar un cliché, pero tienes toda la razón. Lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mide básicamente no existe y es muy importante tener todos esos datos porque al final también entendemos la tecnología hoy trabaja es precisamente con ese insumo, con los datos. Totalmente. Pero más allá de la tecnología, entendemos, y tú ya lo habías dicho también,
el valor de las capacidades humanas. Y creo que ahí también puede haber algunos esfuerzos interesantes desde las áreas de formación, desde las áreas de entrenamiento. ¿Cómo han logrado hibridar estos dos mundos, estos dos universos, para que funcionen definitivamente en eficiencia para el usuario, para el cliente? Ha sido, creo que el esfuerzo está en convencer a personas en que su talento es importante. No es solo el hacer, sino es claramente como lo venimos hablando y se habla muchísimo al interior de la compañía, es el saber hacer. No es solo la herramienta, es tu buen uso de la herramienta. Cuando yo me doy cuenta del buen uso de la herramienta y los resultados que tiene, está el match de las dos cosas. Está el match de que la herramienta me puede ayudar a hacer muchísimas cosas, pero que mi talento a disposición, digamos que y potenciado con la herramienta, es lo que en verdad hace la diferencia. Entonces ahí es donde decimos, es interesante que tengas herramientas que te ayuden a gestionar mejor, digamos que a llegar a ese buen fin con un cliente final, pero si no pones a tu disposición y tu talento en ello, no tiene ningún sentido. Creo que ahí está, digamos que el lugar en donde hemos encontrado ese enlace entre las dos partes. Mira que dentro de las investigaciones que nosotros hemos desarrollado, y bueno, puedo decir que las hemos hecho en diferentes momentos de nuestros procesos y además en diferentes años, porque así lo hemos hecho también. Para nosotros es importante tener la información vigente, actualizada. Pero hay algo que no ha cambiado durante las investigaciones y es la necesidad del contacto humano, sobre todo en estos momentos o digamos que para lo que nosotros hacemos la labor que desarrollamos, que es la recuperación de cartera. Hablando, por ejemplo, en términos de automatización, hay personas que dicen, sí, mientras yo tenga, digámoslo, en etapas tempranas o en preventiva, yo si me puedo autogestionar mejor. Lo digital lo entiendo perfectamente, pero cuando las personas entran en dificultad, podría decir casi que exigen acompañamiento humano. ¿Hasta qué punto crees que esto va a seguir siendo vigente? Creo que va a seguir siendo totalmente vigente. Y creo que y no solo en este momento, sino creo que la misma experiencia nos lo ha dicho. Los clientes que muchas veces creíamos que eran 100% digitales han exigido contacto humano y al final creo que es por la forma en la que podemos resolver los problemas. Claramente hoy la automatización ayuda muchísimo, claramente hoy el uso de la inteligencia artificial ayuda muchísimo en todo esto, pero el ser humano en el contacto con el ser humano, en el entiendo su situación y que no suene robotizado, el poder dar una solución de manera rápida o el por lo menos sentir el acompañamiento de una persona en este proceso, creo que es vital. Yo creo que eso no va a cambiar. Al final del día, si bien sí podríamos mejorar, digamos, como la atención o digamos que la respuesta al cliente final en relación a esto, seguimos viendo que las personas quieren contacto humano. Y esto creo que al final, para que esto no deje de pasar, por así decirlo, tiene que pasar todavía muchísimo tiempo y en mi caso quisiera creer que no se va a acabar, o sea que al final el contacto humano es totalmente necesario, al final es vital para nosotros, entonces yo creo que se va a demorar y no creo que cambie, o sea creo que al final sí vamos a seguir teniendo que tener este contacto humano y espero siga siendo así, ¿no? Qué triste sería que no fuera. No, claro. Pues es que precisamente eso es lo que nos comentan muchos de los usuarios. Total. Y en la última investigación que realizamos, esa es una verdad que sigue manteniéndose. ¿Sí? Tal vez el periodo anterior en el que lo hicimos fue tal vez hace unos 5 años atrás. Volvimos a hacerla hace un par de años, volvimos a actualizarla y eso digamos que ahí no ha cambiado. Aun cuando, claro, se mantiene, aun cuando hay nuevas tecnologías, cuando hay formas más ágiles de hacer, aun cuando las personas también están más familiarizadas y tal vez digamos alfabetizadas digitalmente, llegan momentos en los que definitivamente esa interacción humana cobra muchísimo valor. Sí, total. Y creo que pues AEXA se ha encargado de consolidar precisamente esa fortaleza. Tú, desde entrenamiento, ¿cómo podemos seguir reforzando todavía más ese sentido humano para la cobranza? Creo que logrando potenciar las capacidades de las personas
en conectar con otras personas. Creo que ese podría ser o es al final el secreto. Si nosotros logramos potenciar a un ser humano en la medida en la que logra conectar con otro, está seguramente el secreto. En nuestro caso creo que es nuevamente el entender que la herramienta te puede llegar a potenciar muchas habilidades, pero la verdadera respuesta detrás de todo esto va a ser en que tú logres conectar, empatizar con la otra persona que está la persona que está al otro lado de la línea. Creo que ese al final terminaría siendo el secreto de esto. Oye, y qué bueno porque además nosotros siempre hemos valorado y además siempre hemos enaltecido el impacto social, ¿no? Y el impacto social, por supuesto, en términos positivos, no solo en lógica de empleabilidad, no solo en lógica de responsabilidad social. Creo que esto que comentas también hace parte de esa sostenibilidad y de ese impacto que estamos generando también hacia afuera, no solo formando personas que tienen capacidades que además no solo les sirven para ejercer sus labores dentro de la organización, sino además, como tú bien lo decías hace un momento, pues de su vida, ¿no? Hay competencias que finalmente, creo que por ejemplo la negociación puede ser de estas habilidades que no todos estamos formados en ella y nos ayudarán a resolver situaciones cotidianas también. Eso me parece muy interesante, Robert, y para finalizar entonces esta charla, me gustaría entender o que tú nos contaras un poco cuáles pueden ser esos retos que vienen para las áreas de entrenamiento. Creo que el principal reto para las áreas de entrenamiento, de formación o capacitación en esta industria terminará siendo el cómo adoptamos más rápido las tecnologías sin perder la humanidad. Porque creo que es muy fácil y va a ser muy fácil el caer en las automatizaciones. Y podemos pecar en hacer eso. Pero si logramos encontrar el valor justo o la medida justa en que las dos cosas se logren combinar muy bien, creo que entregaríamos servicio de un alto valor a las personas, a los clientes internos, a los mismos clientes externos, pero lograr encontrar ese medio y esa puesta a punto, digamos, entre las dos partes, creo que es el gran reto. Y el otro es actuar a la velocidad que viene la industria actuando, porque todas estas tecnologías vienen, digamos que saliendo muy rápido, adoptándose muy rápido por muchas industrias y nosotros no podemos ser ajenos a ellas ni a esa velocidad y puede que hoy estemos creando una solución que ya mañana no nos funcione, entonces necesitamos estar, digamos que siendo muy ágiles en ese ejercicio. Creo que al final esos dos son los grandes retos. No querer, digamos que dejar de innovar es importantísimo. Y seguir siendo apasionados por la enseñanza, que creo que es uno de los últimos, porque al final parte de lo que nosotros tratamos de hacer al interior de la compañía sí es tener personas que se apasionen por enseñar. Esto es vital. Si no te gusta esto, si no hay cierto don, si no hay cierto talento, si no hay cierto propósito, pues es muy fácil que no quieras hacerlo. Pero tratamos nosotros en verdad de que las personas que están en el proceso de formación, capacitación y en el área de entrenamiento como tal sean unos apasionados por la enseñanza. Entonces, nunca perderla. Creo que es también un gran reto. Robert, qué bueno y muchísimas gracias por esta charla, de verdad muy interesante, muy significativa. Cada vez entendemos más cómo funciona nuestra industria. Por supuesto, pues más allá de agradecerte, felicitarte por la labor que venimos haciendo desde el entrenamiento también. Creo que ahí nos queda una reflexión bastante interesante y es talento humano y tecnología de punta, ¿no? Total, experiencia superior de servicio. Así es. Y no, a ustedes muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y cuando quieran acá seguiré, estaré las veces que sean. Robert, muchísimas gracias, acá siempre bienvenido. Muchas gracias. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos, eso es todo por el episodio de hoy. Espérennos en el siguiente con nuevos temas de innovación y tendencias sobre la industria de la cobranza, el BPO y los servicios. Búsquenos en nuestras redes como AEXA Oficial y abramos el debate sobre la innovación.